Al llegar a casa, seguí pensando en la muerte. La definición del término muerte viene del latín mors, mortis, y según la Real Academia de la Lengua Española significa 1. Cesación o término de la vida. 2. En el pensamiento tradicional, separación del alma y del cuerpo. El primer significado es tan concluyente como la palabra que define. Tarde o temprano moriremos. Puede ser un proceso largo o lento, pero es una realidad en sí misma, aunque no lo pensemos. El segundo significado es más filosófico y al recapacitar sobre lo ocurrido, me sorprendí al darme cuenta que en ese instante de desesperación que acababa de experimentar unas horas antes, era como si mi alma y mi cuerpo, por un breve espacio de tiempo que a mí me pareció eterno, se hubieran disociado y mirado a la cara para tirarse los trapos sucios. Mi alma, mi esencia, ese yo que todos llevamos dentro, en nuestro subconsciente, había tomado las riendas y había gritado con todas sus fuerzas lo que pensaba de mi ego, que no deja de ser la representación consciente de mi subconsciente. No quería vivir como lo hacía, no quería ser la persona que era, y la única opción fue resetear ese ordenador cargado de mierda, si lo digo bien alto, mierda, para poder volver a ser un maravilloso vaso vacío que llenar de nuevo. Así que de una manera filosófica no sobreviví a ese día y tuve que morir para poder trascender y convertirme en otro yo distinto, en armonía con lo que me pedía mi subconsciente. Capítulo 3. El primer día de mi nueva vida. A la mañana siguiente a este suceso de la estación de tren, me levanté tarde, sobre las 12 del mediodía, con los músculos doloridos de la tensión del día anterior. En ese momento me vino a la cabeza una frase que siempre decía una de mis exparejas: lo bueno de los días malos es que también se acaban y luego vuelve a ser un nuevo día. La frase en sí tiene miga, pero más miga tiene que la recordara con una sonrisa. La mujer que suscribía dicha frase me abandonó sin motivos, y en vez de guardarla rencor, con esa sonrisa que se me escapó de la boca al recordar la frase, me di cuenta de que ya no la odiaba, que había pasado el luto de la relación y me había quedado con lo bueno. Fue entonces cuando decidí que lo que tenía que hacer con mi nueva vida era perdonar a mi anterior yo. Solo así podría convertirme en alguien nuevo y pleno. Me quería regalar unas vacaciones, pero no tenía dinero para pagarlas. Lo que sí tenía era imaginación, y mucha. En vacaciones solemos visitar y hacer cosas que nos sacan de nuestra rutina. Nos relajamos y no nos ponemos tiempos, simplemente nos dejamos llevar. Y eso hice, y me gustó tanto que 2 años después decidí seguir haciéndolo toda mi vida. Y fíjate, yo creo que ya van 3 o 4. Y sigo de vacaciones. Definición de vacaciones. Es el plural de la palabra vacación, un término que procede del latín vacatio y que hace referencia al descanso de una actividad habitual. En mi caso, la actividad habitual era autocompadecerme, fumar, comer en exceso y llevar una vida sedentaria. Luego decidí descansar de mis antiguos quehaceres, no volvería a compadecerme, dejaría mi adicción a la nicotina, a la comida basura y empezaría a hacer deporte. Eso para mí sería estar de vacaciones, puesto que es algo completamente distinto a lo que había hecho el resto de mi vida. El resto del día lo empleé en planear el segundo día de mi vida. Escribí una lista de actividades que se salían de mi rutina normal, fiel a la filosofía de estar de vacaciones. La primera fue levantarme temprano, la segunda desayunar fruta, comer verdura y cenar ligero, la tercera salir a correr, la cuarta aprender algo nuevo, la quinta repasar mi día y sacar conclusiones, y la sexta dormir temprano. Parecía fácil sobre el papel, pero ¿sabéis lo que pasó? Que llegó el segundo día de mi nueva vida. Capítulo 4. Segundo día de mi nueva vida. Antes de empezar, aviso a todos los valientes, locos y demás rebeldes que me escucháis, que ya llevamos algunas páginas juntos
y mutuamente nos hemos regalado nuestro tiempo. Esto me hace sentir cómodo y soltarme un poco, así que de ahora en adelante utilizaré en determinadas ocasiones un lenguaje quizás más vulgar, siempre que la ocasión lo requiera, gracias a la confianza que vamos cogiendo el uno con el otro. El segundo día de mi vida fue una auténtica mierda. Os lo he avisado en el párrafo anterior, me gusta llamar a las cosas por su nombre. Me levanté a las 7 de la madrugada, a las 7, medio zombie, babeando y desorientado. Fui a la cocina, me preparé un zumo y según me lo tomé, el zumo me produjo una diarrea tremenda, horrible, todavía la recuerdo. A las 10 de la mañana, cuando volví a ser persona, me puse las zapatillas y salí a correr. Por llamarlo de alguna manera, porque a día de hoy no lo consideraría ni como trote, más bien andar con ritmo. Después de 45 minutos arrastrando mis piernas por la ciudad, como pude, regresé a casa y me metí, como pude también, en la ducha. Al salir del baño era las 12 del mediodía. Llevaba todo el día sin fumar y me gustaría contaros que un buen día me levanté y dejé de fumar, pero la realidad fue bien distinta. Ese día de comer mi menú fue ensalada con filete de pollo. ¿Sabéis qué es y en qué consiste el efecto mariposa? ¿No? Os lo voy a explicar. El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema dinámico caótico, cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación pequeña en los datos iniciales acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en ciertos aspectos de forma completamente diferente. Esto implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Su nombre proviene de varias frases. Una de ellas es: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, que es un viejo proverbio chino. O el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tornado al otro lado del mundo. Así como también la frase: el aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Y el mío lo cambió. Esto debe interpretarse de la siguiente manera. Imaginaros dos mundos, casi idénticos. Pero en uno de los dos, digamos que es el segundo mundo, hay una mariposa. Y esta mariposa está aleteando, batiendo sus alas, y en el primero no hay mariposa. Por lo demás, los dos mundos son iguales. A largo plazo, el mundo que tiene la mariposa y el mundo sin la mariposa acaban siendo pero que muy diferentes. En particular, en uno de ellos puede producirse un tsunami o un tifón y en el otro no. Resumiendo lo anterior, el efecto mariposa para mí como concepto es la influencia de las pequeñas acciones en el devenir de los acontecimientos de toda una vida. Para mí esa ensalada de pollo produjo una serie de acontecimientos que cambiaron radicalmente mi vida. Os lo explico. Al comer taché de la lista de mis objetivos la frase de comer sano. Bien, digo, ya he comido sano. Pero empecé a hacerme preguntas mientras masticaba cada bocado. ¿Realmente un filete de pollo y ensalada mixta es algo saludable? ¿En base a qué es saludable? ¿Qué sabes tú sobre nutrición? Y aunque sea un menú saludable, ¿qué otros menús conoces? No puedes estar comiendo y cenando el mismo plato día tras día, toda una vida. Todas esas dudas eran mi efecto mariposa batiendo ferozmente sus alas. El punto 6 de mi lista era aprender algo nuevo. Así que decidí emplear la tarde viendo recetas de cocina saludable en YouTube y leyendo tratados de nutrición por internet. Llevaba cerca de 2 horas apuntando nuevas recetas de cocina saludable en una libreta, cuando los vídeos relacionados, en la parte lateral de YouTube, al que estaba viendo en ese momento, apareció uno titulado 15 minutos de yoga para principiantes de la maestra en la materia Xuan Lang. Si lo ponéis en YouTube, XUANLANG, os aparecerán los vídeos de esta estupenda profesora de yoga. Me dije, ¿por qué no? Esto sí que es algo que jamás pensé hacer y dispongo de esos 15 minutos para poder hacer yoga. A los 5 me di un tirón en el gemelo y me retorcí de dolor. En vez de desistir, decidí sentarme
y ver el resto del vídeo, aunque no pudiera emularlo. Desistir era algo que llevaba haciendo toda mi vida. Y como os acordaréis, yo estaba de vacaciones, con lo cual tengo que hacer cosas completamente distintas a las que llevo haciendo toda mi vida. Al estar de vacaciones de mí mismo, decidí hacer algo nuevo, algo llamado perseverar. Perseverar, del latín perseverare. 1. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. 2. Durar permanentemente o por largo tiempo. Mi actitud era de cambio y quería perseguir ese cambio de una manera permanente a lo largo del tiempo. Al final del vídeo, tras contorsiones y estiramientos que en aquel entonces me parecían imposibles, Shualang terminaba su práctica con una especie de meditación cerrada, con una intención para el día y un agradecimiento. Todo ello basado en las sensaciones del momento presente. En ese instante, mi cerebro exclamó una onomatopeya: ¡Wow! En otras palabras, quedé impactado. Empecé a buscar información sobre los beneficios del yoga y de la meditación, así como sus variantes. Estaba tan enfocado que olvidé cenar. Las horas parecían minutos, y estos segundos. Descubrí todo un mundo nuevo, y no conseguí imaginar cuán infinito era. Descubrí saltando de vídeo en vídeo conceptos como el mindfulness, la física cuántica, o pensadores como Maharishi Mahesh Yogi o Albert Einstein, entre otros, porque todos hemos escuchado hablar de él, pero poco le hemos leído, yo el primero. Era la punta de un iceberg, una madriguera de conejo que invitaba a la pequeña y perdida Alicia, que todos llevamos dentro, a adentrarse en ella para aventurarse en el país de las maravillas. Así me sentía en ese instante, y así me siento en la actualidad. En el libro mencionado, Alicia en el País de las Maravillas, del que tendremos un capítulo aparte al final del libro, su creador, Lewis Carroll, en una de sus geniales frases dice: lee las direcciones y directamente serás dirigida a la dirección correcta. Desde ese segundo día, no he parado de leer todas las direcciones, absolutamente todas las direcciones. Bueno, para los que no lo sepáis, os voy a definir un poco lo que es el mindfulness y continuamos. Mindfulness es un concepto psicológico basado en la concentración de la atención y la conciencia, basado en el concepto de mindfulness o conciencia plena de la meditación budista. Se ha popularizado en Occidente por parte de Jon Kabat-Zinn, a pesar de encontrarse sus raíces en el budismo. El mindfulness se enseña desprovisto de cualquier componente o terminología oriental, ¿vale? La física cuántica, también os la comento, que os la he mencionado, estudia el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de estas son tan pequeñas que empiezan a notarse extraños efectos, como la imposibilidad de conocer con exactitud la posición de una partícula o simultáneamente su posición y velocidad, sin afectar a la propia partícula. Bien, continuamos. A las 12 de la noche, mi mente hervía, como jamás lo había hecho. Decidí realizar el quinto punto establecido para ese día: reflexionar en lo aprendido. Lo primero no fue pensar, no, fue sentir. Sentí mi cuerpo vibrar, mi piel erizarse, mi corazón palpitar. Una renovada ilusión por la vida recorría cada milímetro de mi ser. Y no es una frase hecha. Al igual que cuando empecé, el dolor lo sentía en cada poro, la sensación opuesta, que era euforia, también la sentía de esa manera. Fue algo que solo a los que nos ha pasado pues podemos tratar de expresar, aunque hay que vivirlo. Una vez que me recreé en esa sensación, porque había que disfrutarla, recordé aquel filete con ensalada que me había llevado al yoga, a la meditación, a la física cuántica, a un extraño estado de júbilo. Lo que no sabía en ese momento es que mi mariposa no había más que empezado a batir sus alas, y mi realidad cambiaría drásticamente de ese día en adelante, y de manera permanente. El último punto de mi lista era acostarme temprano, cosa que no logré. En su defecto medité por primera vez, tratando de concentrarme en mi respiración y dejando mi mente en blanco durante unos minutos. Me quedé plácidamente dormido y desperté lleno de energía.
y fe en mí mismo. Y de esta manera empecé el tercer día de mi nueva vida. Capítulo 4. Me levanté lleno de ilusión y agujetas. Me arrastré a por el desayuno, aunque lleno de energía, hecho polvo, y empecé a planificar mi día, en lo que califiqué como mi libreta del poder. Básicamente establecí realizar las mismas actividades que el día anterior: comer sano, correr, aprender algo nuevo, incluía hacer yoga y meditar. No cumplí con ninguno de los puntos. Ninguno. Me había levantado tan eufórico y al final me pudo la pereza. ¿Os imagináis? Tanta energía para acabar haciendo nada. Bien, empecé a notar esa resistencia emocional en el momento a salir a correr. El diálogo interno que mi mente tenía se autojustificaba con alegaciones como ya saldrás mañana, o 2 días seguidos al principio puede ser malo para la salud. Observé que mi cerebro ponía una resistencia emocional a obedecer mis deseos, utilizando todo tipo de estrategias. Y me angustié. Sí, me angustié mucho. Si no era capaz de tomar acción, nunca llegaría a ninguna parte. Apliqué la máxima de estar de vacaciones de nosotros mismos, que es la que utilizo desde entonces y la que mejor me ha servido, y decidí hacer algo que no he hecho nunca, por esto de estar de vacaciones. Enfocar el tema de mi pereza desde un prisma que mi antiguo yo jamás hubiera hecho. Me tiré el día entero investigando sobre la pereza. Mi antiguo yo hubiera pasado el tema, se hubiera metido en la cama y ya está. Yo me lo tiré estudiando. Y quería ver cómo se podían establecer hábitos y no postergar las tareas. Lo primero era saber qué era esa sensación a la que llamamos pereza o resistencia y cuáles eran sus causas. De esta manera podría mirar métodos que me permitieran librarme de ella. Bien, pereza. Significado: 1. Negligencia, falta de ganas o disposición a hacer las cosas. 2. Descuido o tardanza en las acciones. Significado de resistencia: del latín tardío, resistentia. 1. Acción y efecto de resistir o resistirse. 2. Capacidad para resistir. 3. Conjunto de las personas que generalmente de forma clandestina se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o una dictadura. 4. En psicoanálisis, oposición del paciente a reconocer sus impulsos o motivaciones inconscientes. 5. Dificultad que opone un circuito al paso de una corriente. Y ahí mi cerebro hizo clic. Si yo estoy lleno de energía, esto de la pereza tiene que ser la dificultad que opone un circuito, es decir, yo, al paso de mi energía. Es decir, ¿dónde está esa resistencia? En mi cerebro. Ahí está. Una vez que establecí el significado de ambas palabras, traté de buscar una solución lógica a cada uno de sus significados, pero no me convenció ninguna del todo. Así que recopilé información en internet sobre varios expertos en la materia para comprenderla mejor y buscar alternativas. Lo primero que descubrí es lo siguiente: el cerebro es como una montaña cubierta de nieve. ¿Sí? La nieve es maleable, pero a su vez dura. Pero esto de la montaña y la nieve os lo contaré en el siguiente vídeo, el domingo que viene. Gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado. Seguimos con la tercera parte el domingo que viene. Un placer como siempre, familia.